El pueblo era un fantasma. Casas vacías se erguían como ojos huecos. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, el único sonido además del susurro de las hojas. Elevándose sobre todo estaba el guardián, un árbol inmenso con la corteza negra como la noche. Sus ramas, nudosas y retorcidas, arañaban el cielo. Kael siempre había vivido a la sombra del guardián. Era una presencia imponente en su vida, un centinela silencioso que velaba por el pueblo moribundo. Sentía su presencia en sus sueños, un peso en el pecho, un susurro en su oído. Los aldeanos contaban historias sobre el guardián, susurros de un poder oscuro que residía en su interior. Hablaban de sacrificios hechos para apaciguar su hambre, de voces que llamaban desde sus profundidades. Kael los descartó como cuentos de viejas, hasta que comenzaron las pesadillas. Cada noche, Kael se sentía atraído por el guardián. Se paraba al borde del claro, mirando su inmenso tronco, el viento llevando susurros que parecían formar palabras. Palabras que hablaban de oscuridad, de miedo, de un poder que yacía latente dentro de él. Las voces comenzaron sutilmente. Murmullos en la oscuridad de la noche, una sensación de ser observado. Pronto se hicieron más fuertes, más insistentes. Susurraban sobre el guardián, sobre su poder, sobre un destino que le esperaba a Kael. Las pesadillas eran peores. Kael se encontraba atrapado en el vientre del guardián, el aire espeso con el hedor a podredumbre. Una serpiente gigante, con escamas del color de la obsidiana, se enroscaba a su alrededor, su voz un silbido en su oído. «No puedes escapar de mí», decía la serpiente, su lengua rozando su mejilla. «Soy parte de ti, Kael. Estamos unidos, tú y yo». Kael se despertaba con un sudor frío, la sensación de las espirales de la serpiente aún persistente en su piel. Intentaba sacudirse los sueños, convencerse de que eran solo producto de su imaginación. Pero en el fondo, una semilla de terror comenzó a echar raíces. Las voces se hicieron más fuertes, las pesadillas más vívidas. La línea entre el sueño y la realidad se difuminó. Kael se sintió atraído por el guardián, impulsado por una fuerza que no podía entender. Los aldeanos comenzaron a notar el cambio en Kael. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían nublados, distantes. Cuando hablaba, lo hacía en voz baja, sus palabras cargadas de un miedo que no podían comprender. Una noche, mientras la luna colgaba pesada en el cielo, Kael entró en el bosque y no regresó. Los aldeanos lo buscaron pero no encontraron rastro. Susurraban que el guardián finalmente se lo había llevado, tal como decían las historias. Pero Kael no había sido reclamado, había sido elegido. En lo profundo del corazón del guardián, Kael se enfrentó a la serpiente. Se elevó ante él un imponente gigante de escamas y colmillos. El miedo amenazó con consumirlo, pero una extraña sensación de calma se apoderó de él. «¿Por qué?», preguntó Kael, su voz apenas un susurro. «¿Por qué yo?». La serpiente se rió entre dientes, un sonido que resonó a través del vacío. «Te lo dije, Kael, no puedes escapar de lo que eres. Estamos unidos, tú y yo. Tú eres el guardián ahora». Kael se abalanzó. No sabía de dónde venía la fuerza, pero sintió una oleada de poder, oscura y embriagadora. Hundió sus manos en el pecho de la serpiente, sintiendo su sangre fría filtrarse sobre su piel. La serpiente rugió, su cuerpo convulsionando. «No puedes matarme, niño, soy eterno, soy parte de ti». Y luego, silencio. Pasaron los años. El pueblo permaneció desierto, un testimonio de la oscuridad que había echado raíces allí. El guardián seguía en pie, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como garras. Un día, un niño entró en el pueblo. Había oído historias del guardián, del hombre que había desaparecido en sus profundidades. Se acercó al árbol con cautela, atraído por una extraña curiosidad. Mientras estaba allí parado, mirando su inmenso tronco,
escuchó una voz. Era débil, llevada por el viento, pero inconfundible. «No tengas miedo», susurró la voz. «El guardián nos protege ahora». El niño corrió. No dejó de correr hasta que llegó a la seguridad de su pueblo, la voz del guardián resonando en sus oídos. Nunca le contó a nadie lo que había oído, pero en el fondo sabía la verdad. Kael no había escapado de la oscuridad. Se había convertido en uno con ella. Él era el guardián ahora, unido para siempre al árbol, su voz un susurro en el viento, una advertencia y una promesa. El poder de controlar la oscuridad, de volverse uno con ella, tiene un precio. Te cambia, te retuerce, puede que incluso te salve, pero nunca te dejará ir.